Así que con eso en mente, vamos a ver brevemente, ¿no es cierto?, lo que nos presenta la primera parte de la lección para ver lo que sucedía previo a este cruce del Mar Rojo. ¿Cómo es que el Señor quiso llevar al pueblo de Israel y cuál es el propósito de sacarlos de Egipto? No era solamente sacarlos de esclavitud, pero había un propósito mayor aún. En el libro de Éxodo capítulo 12, voy a pedir a mi hermano Johnny que nos lea en el versículo 31 al 36, presenta allí la petición que se hizo a Faraón y cuál era el propósito, o sea, la razón que Dios le dio a Faraón de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Por favor, si nos lees allí. 31 y 32. 31 al 36. Ok. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Muy bien, ¿qué nos dice esto acerca de esa petición de Faraón? Un hombre que había dicho que no se vayan, que no iba a dejarle salir. Ahora esta transformación, ¿qué pasó? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué la petición de Faraón? Faraón estaba viendo las consecuencias de su terquedad, de la necedad de no escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces Moisés llegó a pedirle a Faraón: libera al pueblo de Dios, libera a mi pueblo, decía Jehová a través de Moisés? Y Faraón nunca escuchó. Y lo hacía, decía: está bien, váyanse, pero se arrepentía, ¿sí? Pero esta vez algo era diferente. En esta ocasión no solamente les estaba pidiendo que se fueran, los estaban corriendo prácticamente, los estaban echando de Egipto. Y no solamente Faraón, todo el pueblo deseaba que los israelitas salieran de en medio de ellos. Algo había cambiado y eso era la consecuencia. Estaban viviendo la consecuencia de la última plaga que había caído sobre Egipto y sobre todo ese lugar. Faraón estaba cometiendo el pecado que se llama presunción. La fe se manifiesta en obediencia. La presunción reclama las promesas de Dios en desobediencia. Por ejemplo, cuando un pastor va a tomar un viaje y le pide al Señor que lo proteja en el viaje y luego maneja a 150 kilómetros por hora. Eso es presunción. Claro. Un alumno que va a un examen y no ha estudiado y ora y le dice al Señor: Señor, por favor, ayúdame a pasar este examen. Es decir, la presunción es reclamar las promesas de Dios en desobediencia, mientras que la fe es reclamar las promesas de Dios en obediencia. Por ejemplo, dice en Hebreos 11 que Noé, Dios le dijo: construye un arca. Claro. Él mostró su fe Obedeciendo. construyendo el arca, ¿verdad? Reclamó la promesa de que Dios iba a salvarlo con su familia si obedecía. Así que es una hipocresía que Faraón haya dicho: pídele a Dios que me bendiga, porque ya había cometido el pecado que no tiene perdón. Claro, él había dicho justamente a Moisés antes de la última plaga de que él ya no quería ni verlo. Tu rostro no me verá más. Y era en ese sentido porque había ya llegado al punto de tener tanta rebelión, tanta terquedad, haber cerrado su corazón, que su corazón se endureció a tal punto que ya no sentía la influencia del Espíritu Santo. Esta era una petición que hizo por alguien, digámoslo así, que se dio cuenta de que estaba contra Dios, que su caso estaba perdido y desiste de su odio hacia los hijos de Dios, pero no que su corazón haya sido transformado. En cierto sentido, esta experiencia de Faraón va a ser eco de la experiencia que pasará en el tiempo final. Muchos de aquellos que se unieron a la labor de la bestia y de la labor de perseguir al pueblo de Dios, finalmente, cuando se den cuenta de que sus artimañas y sus esfuerzos son truncados por el Señor, se dejarán sueltos a los hijos de Dios y se volcarán contra sus propios enemigos, contra sus propios líderes, pero ya no habrá arrepentimiento, ya no habrá en ellos el deseo de haber transformado, porque tuvieron oportunidad y al igual que Faraón, rechazaron y simplemente ahora están cosechando los juicios de sus actos, o los juicios de Dios de sus actos pecaminosos y de su rebelión contra Dios. Y es que Faraón no estaba arrepentido. Claro. Faraón no estaba arrepentido, estaba viendo la consecuencia de su actuar, ¿sí? Y esto sucede con nosotros muchas veces. Nosotros muchas veces no nos conmueven las cosas que están malas, nos conmueven las consecuencias que estamos viviendo por hacer las cosas malas. O sea, una cosa es arrepentirnos cuando estoy a punto de hacer algo malo y decir: sabes que esto no está bien, lo voy a dejar. Pero cuando te arrepientes, ya cuando la consecuencia está, eso no es arrepentimiento, estás viendo el resultado de tu acción, el resultado de lo que es. Y eso es precisamente de lo que Faraón estaba viendo. Y no solamente Faraón, porque el juicio cayó no solamente sobre los ricos, sobre el rey, no, cayó sobre todos, ¿sí? La lección menciona: no hubo estatus social alguno que se salvara. Solamente aquellos que habían aceptado el sacrificio de Cristo a través de la Pascua, ¿no? A través de la acción que ellos habían hecho de pintar sus puertas con la sangre del Cordero. Amén, amén. Yo crecí con 3 hermanas. Somos cuatro hijos. Y a veces, pues, yo peleaba con mis hermanas.
Y entonces mi papá, claro, siempre se ponía de parte de ellas porque eran mujeres. Entonces me mostraba la correa y decía, hijo, te voy a dar una pela. Y yo le decía a mi papá, ay, no, no, papá, perdón, perdón, perdón. Yo no estaba triste de que había peleado, había triste de que me iban a dar fuerte. Esa es la clase de arrepentimiento de Faraón. Claro, exactamente. Incluso, pastor, haciendo énfasis a lo que usted menciona, el ejemplo, ¿no? Muchas veces, igual con mi hermano, peleábamos, pero a veces yo hasta me sentía satisfecho porque yo decía, bueno, le di su merecido a mi hermano, aunque mi papá me pegue, o sea, tenía miedo de que me pegara, pero estaba dispuesto a soportar el castigo porque yo había ganado a mi hermano, ¿sí? O sea, tenía miedo del castigo mío, sí, porque yo entraba a la casa y tenía miedo, ¿no? Pero no estaba arrepentido de haberle hecho daño a mi hermano, ¿sí? Sí, yo aceptaba eso. Y muchas veces nosotros estamos así, cometiendo pecado tras pecado, incluso cuando conocemos las consecuencias, cuando ya hemos vivido las consecuencias de algún mal que hemos hecho, no nos interesa, lo volvemos a hacer aunque tengamos que sufrir otra vez la misma consecuencia. Sí. Así mismo es. Ahora, interesante, ¿no? Viendo esta descripción, esta experiencia allí de Faraón en ya verse sin salida a su problema, el pueblo, la nación estaba quebrada, no solamente por la muerte de su primogénito, también económicamente estaba quebrada, había sido castigada por la obstinencia de este hombre. Sin embargo, notamos de que el Señor, al salvar a su pueblo, al salvar a los primogénitos, al pasar por alto a los que habían confiado en su dirección, en su justicia y en su sangre que cubría cada familia con la Pascua, con ese símbolo de la sangre, el Señor también exige del pueblo de Dios una consagración simbólica, pero muy significativa, y es sobre los primogénitos.